Bueno, bienvenidos al episodio número 24 de Hablando Sin Saber. Bueno, estamos con un invitado que nos va a hablar un poquito de todo. Este, nada, presentate, quién sos, qué haces. Bueno, gracias por la invitación, primero. Soy Juan Manuel, sí. Como Mm. no sé, querés que diga algo más. Sí, no, Eh, de nombre, va por ahí, tengo 21. eh, y bueno, con Agustín nos conocíamos del liceo. por tener la misma eh, voz también. También nos confundían los profesores con la misma voz. Puteaban a uno cuando era el otro y Mm. esas cosas. Y, y bueno, y ahora estudio Derecho. Curioso, porque siendo anarquista estudio derecho, es algo que Sí, mucha sí. gente me dice cómo, cómo haces, tipo cómo es qué, cuál, por qué, pero bueno, Bueno, y y contame ta. un poquito por qué derecho entonces, ya que la tiraste, me dejas con la intriga. ¿Por qué Y derecho? bueno, y bueno, en realidad por varias razones. Primero, eh, me gusta la cosa de argumentar, siempre la de argumentar es algo que a mí me atrajo mucho siempre. Por eso digo, siempre estuve entre derecho y filosofía, por ejemplo, Ahí va. para hacer. Va, y quiero hacer filosofía también. Eh, pero también, viste, un rol que podés tomar ayudando a ciertas personas, qué sé yo, aquellos que son juzgados por delitos, aquellos que son trabajadores en una relación laboral, eh, que son las dos materias que a mí más me atraen, el derecho. Y bueno, medio por ahí, eh, que son temas de mucha, que están muy candentes, siempre me parece, Mm. en, en el, ¿escuchás? Hola. En lo Si querés, desactiva la cámara, que que capaz, habla, digamos. capaz que. Porque se te fue un poco el audio ahí. Tipo, si desactivas la cámara, capaz que te anda mejor. Y dejamos el ¿Me loguito escuchás? del Discord. Digo un poquito entonces. Ahí ¿Ahí me va. escuchás? Sí, ahí te escucho bárbaro. Estabas diciendo que la parte del derecho laboral y el derecho, digamos, de. No sé, contra alguien que cometió un crimen. Esa es la parte que más te interesaba, ¿verdad? Sí, penal, o sea, más Ahí que va, nada, penales. no tanto contra alguien que cometió un delito, sino al revés, ¿no? De la parte defensora, a mí por lo menos es lo que más Ahí va. me atrajo siempre, no solo por ser un tema que está en en el ojo de la tormenta, ambos, Mm. sino porque bueno, tienen también su trasfondo, ¿no? Toda cómo se enmarcan en la sociedad y bueno, en el modo de producción, por ejemplo, y todo eso son cosas que bueno, que uno va viendo y le interesan, y Claro. sin descuidar filosofía y psicología, que son las otras dos que también me apasionan un montón Mm. y que me gustaría hacer, pero pero está, Sí, yendo por ahí. poquito, pasito a pasito, ¿no? Sí, sin duda, no. Hay que hacer, veo si se puede, pero viste que la vida de estudiante es complicada ya Sí, por sí, sí, sí. así que Más con carreras como derecho que son bastante largas, bastante intensas. Hacer varias sí. cosas a la vez. Complicado. Y vos te definís como anarquista, que eso siempre me llamó la atención, que allá hace varios años, prácticamente, Sí, que te definís como anarquista. ¿Qué tipo de anarquismos hay? ¿Con cuál te definís vos? ¿Cuál es la razón que hay detrás
de ser anarquista, porque, o sea, lo decís y que alguien joven así, tipo, ya se autodefina de una así como anarquista, es algo que no se ve todos los días, ¿no? Sí. Bueno, mira, para contarte un poco como más el inicio, ¿no? De cómo surge esto. Eh, yo en quinto de liceo, ¿no? Estaba como medio perdido, estaba ya más internamente, ¿no? Y en el verano, digamos, de quinto a sexto, eh, bueno, me di cuenta que no tenía como muchas opiniones formadas de acuerdo a la gran mayoría de temas que había, porque no sabía, no tenía como un lente, una óptica para Claro. mirar el mundo, ¿no? Que a veces es bien necesario. Entonces me puse la verdad que me puse a leer de todas las ideologías. O sea, no te voy a decir todas, evidentemente, porque existen tantas ideologías como personas en el mundo, pero, pero nada, eso, me puse a mirar cada una de las más grandes por lo menos y a ver cuál me parecía que tenía sentido lógico, que la lógica a mí es una cosa que me lleva mucho normalmente, por lo cual me guío bastante. Y, y bueno, que también obviamente se ajustara a ciertos valores que uno ya tiene de alguna manera. Y bueno, en esa búsqueda encontré tanto el marxismo, por ejemplo, Mm, en una primera instancia, que es con lo que uno siempre se encuentra primero, ¿no? Como con, como con el anarquismo. Y bueno, y ahí me gustó, empecé a indagar más. Y, y bueno, anarquismo hay un montón, ¿no? Hay un montón de ramas. Eh, de hecho, el primer anarquismo digo, que esté registrado como anarquismo, ¿no? mm. Es más bien individualista, es, eh, yo qué sé, va más por la libertad, pero es más estadounidense en ese sentido, Ahí va. individualista, ¿no? Y después, bueno, se empieza a ampliar, digamos, esas ideas, pero se lleva a un terreno más colectivista, que es lo que la gran mayoría con anarquismo me parece hoy en día. Eh, y bueno, dentro hay grandes ramas, creo que está, como te digo, las dos más grandes serían un anarquismo socialista, colectivista, y un anarquismo individualista, que también todo el tiempo tienen coincidencias y diferencias. Yo personalmente creo que si me tuviera que definir sería eh, anarcocomunista o algo por el estilo. Mm. Pero esas cosas, viste, siempre están cambiando porque siempre hay cosas nuevas, cosas. Entonces creo que definirse como anarquista es lo que da la idea de por dónde va Claro, ahí la va. cosa, ¿no? ¿Y entendiste a Marx? Porque, mira, yo algo que me pasó leyendo a Marx en la facultad y alguna que otra boludez solo, pasó que me costó pila entenderlo, ¿no? Es como que tipo, no es tan complejo y no es tan básico como pensamos que es, y es un viaje. No, sí, sin duda. O sea, entender a No, Marx Marx es una locura. es bien complicado, sí, Y se lo totalmente. resubestima, ¿no? No, es bien Es complicado. como, no, Marx Porque aparte, comunista, chao, es un viaje. no, y aparte, viste que está mucho instalado lo de, bueno, ya lo dimos 700 veces, no sé qué, Hmm. pero Sí, lo sí. das 700 veces porque es difícil. Eh, Porque es difícil y el porque nos loco era quedamos un solo con economista, la... viste, que tenía, pero no solo un economista, Sí, 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 sí. con lo superficial. Hmm. Te quedas con la plusvalía y con que Eh, la revolución y chao. Es una locura. Es una locura.
Y algo que Sí, algo que vos me sí, dijiste, además tiene varios textos, ¿no? sí, Y obvio. uno lo asocia solo con el manifiesto, Hmm. entonces no. Y hay textos más importantes inclusive. Claro, obvio, yo leí El Capital, por ejemplo. Y eso, o sea, no lo leí todo Claro, ni loco, muy porque tampoco bueno, estoy tan loco del remate, ¿no? Porque, claro, no, 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 leí lo que me mandaron y dije, ta, o sea, es duro de procesar, es crudo, crudo aparte. sí. Es complicado eso. Entonces está, tu idea es de ideal social, ¿no? O sea, por así decirlo, es como utópico o no utópico, ¿qué pensás vos? Y bueno, te voy a responder un poco con historia, capaz, ¿Nos vamos a Ucrania? que es que el anarquismo en realidad surge, no, surge en realidad como oposición justamente a lo que se denominó históricamente como los utopistas. Cuando sale todo el tema de la cuestión social, ¿no? De la revolución industrial y todo esto, Mm, eh, de toda la situación de los trabajadores, eh, salen muchas ideas laboralistas, digamos, sobre qué se puede hacer con la cuestión social. Y hay unos que se llaman los utopistas, que bueno, que son no me voy a meter en eso, pero el anarquismo en realidad, las ideas de Proudhon y siguiente surge más que nada como como oposición a eso. Entonces, no, yo te diría que no es una utopía. claro, De ahí a decir que fue hecho es diferente, claro. ¿no? Y vos decís, vos estás convencido de que hay una, o sea, que hay una posibilidad de que eso ocurra si pasan determinadas condiciones, ¿no? A eso es lo que creo yo que te referís con que es contrautópico, ¿no? Claro, exacto. Porque lo que más pasa es que yo siento, por lo menos desde mi lugar, que o sea, la teoría anarquista lo que más se enfoca es en mirar la realidad exactamente, tratando de describirla exactamente como es, y desde allí planteando algo lógico de cómo Mm, proseguir. Eh, por ahí no se ha hecho, o por lo menos no a gran escala, y por ahí se puede decir que es utópico, pero yo no creo que sea utópico. Eh, a- no ha sido realizado, claro, a una mí lo cosa que es. me da más, que siempre me dio, o sea, claramente yo tengo una mirada más social, comparto muchas cosas, creo que sería un ideal, por así decirlo, que se reparta el poder equitativamente, incluso si hablas de democracia, es completamente falso según los autores, porque al ser representativa el pueblo no tiene el poder, ¿no? Este, pero más allá de eso, lo siento como difícil en el sentido de que, como están todos los poderes ya como establecidos, ¿no? Tiene que haber una gran revolución para que cambie el sistema, ¿no crees? Sí, no, sin duda que es complicado. Lo que pasa que, a ver, ahí nos tenemos que meter en mucha cosa también de política más internacional, ¿no? Claro, obvio. Porque vos lo haces en un país y bueno, ¿y cómo sabés? No te van a atacar o qué sé yo, y Sí, te todas esas bloquean cosas. comercialmente como a los comunistas. Exacto, Mm, exacto. Entonces, sin duda que es complicado en ese sentido, mm, pero también hay una realidad. Eh, ves todo el tiempo también en la historia eh, cosas que surgieron distintas al capitalismo, y si bien por ahí, bueno, bloqueos, como acabas de decir vos, o lo que sea, han sucedido, no, o sea, no ha sido todo desastroso, digamos, mm. y las ideas siguen surgiendo y las formas distintas al capitalismo siguen surgiendo, porque evidentemente la gente las busca, ¿no? No, obvio. No estamos en el mismo capitalismo que surgió después del mercantilismo, ¿no? Estamos hablando de que
hubo una evolución tanto a nivel digital ahora como a nivel de información, dentro de 25 años, 30 años vamos a estar hablando de tipo de lo que en verdad y la fase del capitalismo que estamos ahora, ¿no? Y que claramente no es lo mismo que antes y eso se va evolucionando. El tema es que lo seguimos llamando así. ¿Por qué? No sé, porque en realidad ahora si se pones a pensar hay una gran énfasis en las políticas de Estado y cosas así. Incluso Estados Unidos ahora, tipo, no es tan puro y duro como siempre se pensó que era, ¿no? Mm. Sí, eh, yo creo que está bien llamado capitalismo porque los medios de producción, digamos, siguen en las manos del capital, ¿no? Sí. De dueños únicos y Mm, no tenemos una propiedad que esté colectivizada. Creo mm. que es más por ahí que se sigue llamando capitalismo. No es liberalismo, eso seguro, ¿no? No, obvio, obvio. No, Claro, pero por no, ejemplo, algunos sí, pero los, lo- yo qué sé, las empresas del Estado, ¿no? sí. Esos en realidad son, o sea, claramente hay un gerente, está el Estado que se hace cargo de eso, ¿no? Pero es como, están repartidas, o sea, ANCAP, UTE, OCE vendría a ser de todos en realidad, ¿no? ¿O cómo es eso? Y sí, pasa que también también ahí entramos en qué es el Estado, ¿no? Claro. Eh, ¿Qué vendría a ser el Estado en el contexto capitalista? ¿Y qué rol cumple? Ahí va. Claro, Mm, porque en realidad las empresas son del Estado. Si claro. creemos que el Estado somos todos, como por ejemplo en derecho mismo pasa mucho que viendo las teorías, la que más te dicen es el Estado somos todos nosotros, la nación. Así que, Mm, bueno, está, perfecto. Ya si crees, por ejemplo, no sé, te vas a ciencias políticas y te van a decir que el Estado es como es lo que dice Weber, eh, la fuerza monopolizada, ¿no? mm. Y legitimada. Y bueno, ¿en favor de qué? Con el monopolio de de la fuerza y la violencia, como dice la gente. Claro, como, Hay gente que dice claro. que el Estado es el que tiene el monopolio de la violencia. Y bueno, claro. Y si cualquier otra persona que genere violencia comete un delito, Sí, sí. ¿no? Mm, Pero el Estado, dentro de ciertos marcos, eh, puede actuar con violencia. Es el único legitimado. mm. Yo qué sé, en mi opinión, eh, justamente ese Estado lo que hace es, de alguna manera, además de tener todas estas eh, empresas, como decís, y que además no es algo malo, ojo, es mejor que no tuviera nada y que fuera todo privado, eso sin duda. Obvio. Pero siguen sirviendo a ciertos intereses que no son los de la clase obrera, ¿no? Mm. En mi opinión. Vos me acuerdo que habías puesto un ejemplo antes de... Hace mucho que tuvimos una charla, pero hace muchísimo tiempo. Imagínate que estábamos en inglés juntos. Sobre... Sobre en un país, que si mal no recuerdo fue Ucrania, en el que funciona una especie de anarquismo, ¿no? Una especie de... ¿Cuál era? ¿Me Sí, recordás? sí, los mainovistas se llamaban en ese momento. Mm, Eh, Fue más o menos en la misma época que la revolución bolchevique, ¿no? ahí va. En Rusia. Nada, fue una revolución bastante sangrienta y sobre todo muy agraria, ¿no? Porque tanto Rusia mismo como Ucrania en esos momentos no tenían una industria Sí, sí, ni nada de gas nada, natural, nada de nada. claro. Entonces, bueno, más que nada lo que se hizo fue sacarle las tierras a los latifundistas, digamos, y, y bueno, y expropiarlas a la fuerza y a la fuerza sangrienta, ¿no? Que en ese momento, eh, vamos a decir la verdad, o sea, era la forma de hacer las cosas también.
Mm. Eh, Creo que hoy en día es más complicado porque es mucho más reprobable. Es O que sea, después la de la Segunda gente, Guerra Mundial como que todo se fue al asco, ¿no? O sea, por, a nivel de que está, o sea, ya es como que ya está, no da más. Tipo, fue un claro, montón, hay un montón, o sea, no sobrevivimos. Yo tenía una maestra que decía que si había tercera mundial, guerra mundial, la cuarta iba a ser con palos y piedras, o sea, sí, porque de verdad el arsenal nuclear que hay es impresionante, y es complicado volver a tener un conflicto bélico tan zarpado que no sea solo mundial, ¿no? sin duda. No, no, no. Hoy en día, digo, yo creo que después de todo eso hay una sensibilidad en la población, sobre todo Occidente, capaz, Mm. eh, que, que hace justamente que todo el tema de la revolución, ¿no? Que uno lo piensa y obviamente es una revolución mediante la violencia. Claro, Eh, es, es más, se torna más utópico capaz a veces, ¿no? sí. Creo que hay que pensar formas también de, de poder reproducir otros tipos de sociedad o bueno, de esto, de, no de modos de producción, porque eso Mm. sin el capital es complicado, pero reproducir otras formas de vivir, ¿no? Mm. Eh, y bueno, y a veces sin esa revolución tan enorme que como decíamos, tanto ahora con esto de la sensibilidad de la población occidental, como con lo de la política internacional, que es complicado y todo eso, que cada vez se ve más lejana. Sí, pero ¿y cómo fue que funcionaba esto en Ucrania, no? No sé cuál, no, ya me olvidé cómo se llamaba bien. ¿Cómo era? Sí, los mainovistas, o sea, Mainovista. eran de el líder, digamos, era Mainó, que era no sé si era Mainó, bueno, ahora papá que le estoy agarrando el nombre, Mm. pero, pero, nada, el loco hacía eso primero y bueno, después empezaron a trabajar la tierra ellos, ¿no? Las tierras que en realidad, claro, eran como mucho más de época de nobleza, capaz, Claro. que cada uno tenía sus tierras y bueno, Y ese las líder se quedó sin propiedades. poder o cómo fue? Porque viste que, o sea, por lo general cuando hubo estos intentos, siempre como que hubo un líder que quedó con poder, y como que, Yo, no, porque una cosa que creo que es importante, que cuando se habla también de anarquismo, uno a veces está como como que cuesta mucho pensar cómo sería una sociedad sin Estado, ¿no? claro, cuesta demasiado. Y claro, y creo que lo más fácil es explicar justamente por qué se dice que es sin Estado. Ahí va. Y esto de sin Estado parte de una definición, obviamente, de Estado, que es el Estado liberal, eh, o mismo en el marxismo, sigue la misma definición del Estado, que es un Estado centralizado, ¿no? Mm. Eh, lo, la, digamos que la diferencia más crucial entre el anarquismo y el marxismo es esto, es que el marxismo plantea un Estado centralizado cuando está la dictadura del proletariado, y el anarquismo plantea que es mejor hacerlo descentralizado. Esas son Y a la qué se refiere diferencia. con descentralizado? O sea, ¿a qué se refiere con eso? Porque nosotros nacimos en un país con Estado y en un mundo con Estados, ¿a qué se refiere con centralizado y descentralizado? Bueno, por ejemplo, por ponerte un ejemplo, en los kurdos, viste, no sé si ubicás ahora a los kurdos, que están ahí en todo lo que es Medio Oriente y que, bueno, llevaron guerras contra ISIS, contra Turquía ahora que los quería eliminar, Ujú.
tuvieron apoyo de Estados Unidos y después ahora Estados Unidos también los quiere eliminar. Bueno, creo que dan una forma, una muestra, una vista, cómo sería esa descentralización, que es como en una federación, ¿no? Justamente no tener un Estado que tenga todo el poder, Mm, sino que sean, por ejemplo, no sé, 4 comunas y que cada una se rija por sí misma. A ver, ¿qué pasa? Como vos tenés, para organizarte en una sociedad, vos tenés vos podés hacer, bueno, este decide todo y los demás no decimos nada, claro, o podés hacer, vamos a elegir a estos 5 y ellos deciden y nosotros no, como es la democracia representativa, o podemos decir, elegimos todo, todos, ¿no? claro. Pero a veces es complicado cuando hay mucha gente. Por eso, entonces, si vos tenés mucha gente y no vas a poder hacerlo así, de democracia directa. Claro. Entonces, si vos necesitas descentralizar un Estado Mm, para que la separación sea en poca población y que esa gente decida sobre sí misma lo que las normas que los rigen, la producción a hacer, yo qué sé, todas esas cosas. mm, Eh, si vos tenés un Estado gigante, es mucho más difícil de controlar sin un poder centralizado, evidentemente. claro. Entonces decide, tipo, por ejemplo, separar como en Suiza ahí con lo del sistema de los cantones y esas manos. Y bueno, por ejemplo, sería un ejemplo, ¿sí? Eh, pero también una cosa es la federación, otra es la confederación, ¿no? Y la diferencia es la confederación, tenés una planificación entre poner que hubiera Mm, cuatro comunas así, pero todas tienen una cierta planificación de acuerdo a distintos temas entre sí. mm, Entonces, por ejemplo, si vos te tenés que defender de un ataque de un estado externo o lo que sea, claro. la defensa probablemente sea de esa forma, o sea, Conjunta. sea conjunta, claro. Claro, pero Estados Unidos no entra un poco en en ese criterio entonces, porque Estados Unidos tiene los 50 estados, que cada estado tiene, o sea, sus leyes, su, digamos, o algo así, ¿no? Claro, Estados Unidos es una federación. Claro, por eso. eh, o sea, el, pasa que tenemos que hablar, o sea, tenemos que integrar todo, ¿no? Por ser una federación no es anarquista, Claro, no, no, por obviamente. supuesto, por supuesto. No, pero estaba tratando Eh, de de relacionarlo con un verlo, ejemplo conocido, más allá, capaz que si hablamos de Suiza, capaz que no todo el mundo sabe. Yo sé poquito, claro, por ejemplo, y creo que si sé algo me lo debe haber contado vos. claro. Pero Estados Unidos creo que la mayoría de la gente sabe más que tipo que en realidad tiene cada estado sus leyes, su forma de accionar, sus impuestos, su todo, ¿no? Exacto. Y bueno, volviendo un poquito, si querés, a lo del derecho, Hmm, hay, en las teorías del derecho, digamos, hay muchas escuelas, obviamente, que dicen cómo tendría que ser el derecho, cómo es el derecho, ¿sí? hmm, Todas esas cosas. Yo, por ejemplo, justamente me afilio a una que es la Escuela del Derecho Libre, que es justamente que cada población decida el derecho que le va a aplicar a cada uno, ¿no? ahí va. Y bueno, y va un poco de la mano. Eh, la cosa es que vos tenés Estados Unidos, sí, tenés una federación, todo, pero sigue siendo una democracia representativa. Claro. Claro, porque votan todos al único presidente, el líder del poder ejecutivo y el militar y no sé qué. Por eso, cómo, mira, no, te voy a hacer un ejercicio. A ver, ¿cómo transformarías si el día de mañana Estados Unidos, claramente no va a suceder, quisiera volverse anarquista, qué tiene que hacer? Bueno, primero de nada, colectivizar los cosas, ¿no? ¿Cómo es? Los modos de, Los servicios, la producción, eso, todo.
no me sale ahora O la sea, palabra. Pero todo bueno, pasa a ser del pueblo. claro, Todo el pasa a ser de todo. trabajador, Está. los trabajadores son los que tienen la propiedad de, poniendo en estas clases antagonistas, ¿no? De Sí, 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 por trabajadores y supuesto. bueno, de los medios de producción. Eso es lo primero. Después, y bueno, en ese sentido, vas viendo los medios de producción que tenés, vas viendo cómo te podés dividir para que sea algo de una convivencia eh, Pacífica. pacífica. Ahí va. A ver, el fin último del marxismo, del anarquismo, de todo, una sociedad pacífica, una Claro. convivencia pacífica entre las personas. Eso Ujú. es el fin de todo. Y probablemente del liberalismo, de algunos otros también. O sea, no hay que demonizar en ese sentido, me parece. No, obvio. Pero está, simplemente Claro, uno se rige bajo la competencia, la otra bajo el bien común, o sea, claro, literalmente el bien común. Que la competencia a veces trae bien común, sí, pero a veces de otro punto de vista, ¿no? Algo así, ¿no? Capaz que le sí, estoy... Ahí va, exacto, bien. exacto. Ujú. Yo creo además que hay una cosa con la competencia y eso, que es que muchas veces uno intenta pensar también así un mundo sin competencia y también es difícil, además de lo del Estado y todo eso. Es que los seres Como vivos que, competimos para la sobrevivencia y eso está en nuestra genética. bueno, eso es una gran discusión, ¿no? Eh, Claro, pero la discusión es sobre hay, la racionalidad de los individuos, no sobre la competencia por la sobrevivencia, ¿no? no, mirá que hay gran Ah, discusión mira. en eso también, en cuál es la esencia de, de supervivencia del ser humano, digamos. Eh, Desde nuestra posición, y hablo nuestra como anarquismo, Mm. eh, me parece que tenemos una concepción del ser humano como un ser más cooperativo que de competencia. Bien. Eh, por ejemplo, un autor muy conocido del anarquismo siempre pone como ejemplo a las hormigas. Las hormigas, ante cualquier cosa que esté en juego su vida, lo primero que van a hacer es organizarse, cooperar entre todas y ahí superar enfrentar La el adversidad. ataque o lo que sea. Eh, y bueno, y el humano para nosotros pasa lo mismo. El Puede humano ser. para nosotros es un ser social, pero puramente social, y necesita de la sociedad para vivir, y en esta necesidad de la sociedad para vivir, es que cuando está frente a algo, es cuando se organiza y intenta, cuando estás frente a algo que está en juego su vida, es cuando más se organiza e intenta eh, Bueno, tenemos un ayudarse para salir ejemplo adelante. bastante fuerte en eso que es ahora con la pandemia, ¿no? Claro. Que fue No una sé si vos te locura. acordás, no sé si vos te acordás, una vez en inglés la profesora nos hizo leer un trabajo que decía justamente que se hizo un estudio, se puso un montón de gente en un cine y y esperando que la gente saliera cada una por la suya, atropellando al otro cuando se prendiera la alarma de que había un incendio. Y cuando se prendió la alarma, el experimento le salió al revés y toda la gente se empezó a ayudar para salir todos juntos bien y que Mm. no, yo qué sé, llevando a los niños primero, todas esas cosas. Eh, y tal, yo a partir de ahí me empecé a leer más sobre esos experimentos, digamos, y la verdad que hay bastantes, sin duda que hay muchos que son más para el otro lado, Sí, como sí. todo, no hay ninguna esencia ni siquiera del ser humano, y bueno, y ahí también un punto a favor, ¿no? Porque la podemos cambiar, si no hay una esencia, Sí, la el podemos, problema es la complejidad
no solo de nuestro cerebro, que poquito se sabe, sino de la complejidad de cómo nosotros vivimos en sociedad y que en realidad, por ejemplo, si te pones a pensar cómo la urbanización de hoy en día es la evolución de la manada, y todas esas cosas, que en realidad, tipo, yo creo que los seres humanos creemos que somos demasiado complejos cuando en realidad somos bastante, simples, ¿no? Eso que decías vos, tipo, de que nos terminamos ayudando, que no sé qué, es como que de esa simpleza, ¿no? Como que esa, no sé, yo siento que Totalmente. somos bastante animales todavía, ¿no? Sí, sí, sin duda, sin duda. Ahí sí está buena la discusión, ¿no? Ahí el racionalismo y el romanticismo de alguna manera, Mm. o lo más instintivo. Eh, tipo, cómo, o sea, en qué etapa está el humano, ¿no? Porque todo esto del el anarquismo, el liberalismo, el marxismo, que son todas como de la misma línea, Mm. eh, o sea, son racionalistas, plantean cosas que ven al humano como un ser racional. Claro. Eh, pero sí, uno a veces también se pregunta, ¿no? ¿Qué tan racional somos o qué? Mm. Pero Sí. también esta es otra cosa, o sea, si no somos racionales, si somos más instintivos que otra cosa, se genera esa otra discusión que hablábamos recién. ¿Cuál es nuestro instinto? ¿Qué hacemos? Claro. Sí, el problema es que nuestro cerebro y nuestro pensamiento crítico, por así decirlo, nos hace creer que tenemos más capacidad de solventar esos instintos animales como si fuera, no sé, la ira, todas esas cosas que no suceden, ¿no? Por ser animales, este, que nosotros creemos que lo podemos solventar, ¿entendés? Con el intelecto y ese para mí es el gran problema. Este, Eh, entonces esos impulsos de instinto o de no instinto, vaya uno a saber, es como que está todo bien con que somos racionales, pero y la gente que va y mata y la gente que va y viola y, ¿entendés? O sea, que tiene impulsos de ataque de ira, le pega a uno y lo mata, ¿entendés? O sea, como que esas cosas no entran en lo que nosotros pensamos que razonamos, ¿no? sí, yo veo también y me pasaba mucha gente, es como la gran discusión es esa, ¿sí? Mm. Instinto versus racionalidad, ¿no? Y reprimir, digamos, de alguna manera el instinto con la racionalidad. Pero si vos vas a la psicología, está bastante interesante que ciertas ramas están todo el tiempo hablando desde otra óptica, ¿no? Que no es la de contraponerlos, sino de pensarlos primero como se dice, como conceptos ya del pasado, ¿no? Porque no abarcan, digamos, lo que es el humano. Mm. Pero además, pensar que no existe una racionalidad sin la integración de eso que es instintivo. O sea, vos Mm. no podés reprimir, por ejemplo, que tenés ira. O sea, no es algo que puedas hacer desaparecer con tu intelecto. ¿Puedes decir Es que algo que no? está ahí y yo creo que no. Creo que que se prueba en mucha gente que Claro, hace pero cosas que las hace por hasta ahora ira. no es verdad, es verdad. O sea, yo estaba hablando a nivel individual, no como grupo humano. Como grupo humano, claramente la alta mayoría no puede, digamos, o sea, o muchos no pueden, ¿no? Claro. Es- Eh, pero una cosa es intentar mitigarlo, a mí, y otra cosa es intentar integrarlo de alguna manera y hacerlo positivo, mm, que es una cosa que ahora que empecé terapia, ahí va, eh, importante. sí, sí, eh, estoy como adquiriendo bastante en ese sentido. ¿Qué es eso? Que es como, hay formas de hacer positiva la agresividad
que obviamente no son matando ni pegándole a nadie, ¿no? Claro. Eh, pero, y bueno, y la agresividad, la tristeza, lo que sea, ¿no? Hay formas de resignificar esas cosas Mm. que instintivamente nos salen de alguna manera frente a alguna situación y, y capaz que lo mejor no es intentar reprimirlas viste, la vas, porque al final a veces la reprimís, Sí, sí, y te sale de la nada. por eso. Mm. Entonces, eh, nada, yo pienso en el racionalismo, lo pienso más como la integración de lo que es el instinto con lo que es Ahí la va. conciencia. No lo pienso tanto como contraposición a lo instintivo. Ah, está bien, eso está bueno. Nunca lo había pensado ese punto de vista. Igual claramente tiene coherencia lo que decís porque claramente la racionalidad parte de nuestra naturaleza humana también. O sea, es como que podrías llegar Claro, incluso a integrar el paquete de instintos que tenemos, ¿no? Tipo de tener a pensar y es como algo que nos estamos preparando para futuras situaciones, todas esas cosas que también, o sea, no sé, pueden ser instintivas también. claro. Es que si lo pensás, una es una, o sea, tanto una es una como la otra es otra. Y que hoy Claro. con esto que tanto, o sea, la racionalidad es algo que surge de la naturaleza del humano, como decías vos. Mm, Entonces, perfectamente podrías decir que es un instinto del humano para superar adversidades, pensar. claro. ¿Entendés? Sí, A sí, sí. diferencia de, no sé, de León, capaz que no se te pone a pensar para, para escapar de algo. El humano es algo que es una capacidad que tiene, instintiva. Mm, Y bueno, la tiene que integrar con las otras para buscar la mejor solución. Y ahí capaz que podemos volver a eso de la cooperación, ¿no? mm, ¿Qué es mejor? O sea, cómo buscas ante las adversidades, integrando esa racionalidad a lo otro, qué te conviene más frente a las adversidades que vemos día a día de gente muriéndose de hambre, de gente eh, en condiciones horribles, yo qué sé, en la calle, en cárcel, en lo que sea. mm. Eh, ¿Cómo buscas, integrando esa parte racional con esa otra, algo que nos permita ir contra esas adversidades, ¿no? Claro. Qué viaje. Que es la Ahora que mencionaste el cooperación. tema de las cárceles, yo que te he visto ahí, te sigo en redes, te he visto sumamente antipunitivista y, y comparto mucho de lo que vos pensás. Pero hay veces, por ejemplo, yo quería preguntarte, tipo, ¿vos creés que es posible, o sea, cuál es la forma en el contexto latinoamericano, por ejemplo, porque capaz que en Europa, en Noruega, se puede hacer otras cosas porque hay otro tipo de sociedad, otro tipo de nivel de vida, para solucionar el problema ese? Y, o sea, primero es complejísimo. Hmm, Primero es complejísimo. Y segundo, yo estoy, o sea, no solo me planto como antipunitivista, sino también como antipenitenciario, digamos. Porque la cárcel surge como un método de castigo, puramente. hmm, O sea, y lo quisieron reconvertir en esto que hablábamos de estados más de bienestar y de otra forma, en un lugar para rehabilitar, pero es un lugar que jamás tuvo esa vocación. No, no, ni que hablar que una cárcel es un castigo. Pero no decís que una persona que comete un delito, ¿no? Claramente yo no estoy hablando de un delito de. Bueno, está acá es la relatividad de que cuánto peso le ponemos al delito, ¿no? Pero alguien que mató a Claro, alguien, vamos a ir dale, al al hueso. típico. ¿No merece un castigo? Sino, Y bueno, ¿cómo compensás la parte de la justicia con alguien que fue capaz de sacarle la vida a otro y sentirse dueño de la vida de otro? claro. Aunque Bueno, sea ahí por un viene todo segundo. lo de... Sí, sí. Yo también lo que falta mucho acá en Uruguay y en toda Latinoamérica es la victimología.
es el tratamiento con la víctima, ¿no? Acá lo único que se hace, delito, y toda la atención está en quien cometió el delito, Claro, que bueno, que si va preso, que si no va preso, que qué hacemos, que cómo lo rehabilitamos, que bla. Pero la víctima, está, le pasó eso, chao. O sea, queda de suerte. lado, bueno, sí, señora, está, va a estar bien. Y chao. Mm, Eh, falta trabajo ahí, ¿no? Con el seguimiento de la gente que ha sido víctima de estas tragedias. Primero, para dejar en esto que hablábamos de resignificar lo instintivo, la ira y todo eso, una mm, persona te matan a, no sé, a un familiar claro. y no tenés ninguna forma de ayuda o lo que sea con respecto a eso, vos lo que vas a agarrar enseguida va a ser un odio, Claro, y ojo eh, por ojo. claro, o sea, vas a tener un odio muy grande, probablemente, muchas personas no, pero la Sí, sí, la gran mayoría me parece. mayoría. Y eso después, o sea, juega, ¿entendés? Porque después vas a tener esa dicotomía, digamos, que muchos políticos ponen como delincuentes contra gente de bien. Mm, Y la gente que fue víctima, va a sentir que eso es así y vas a seguir separando a la sociedad y esa convivencia pacífica que decíamos que todos buscamos, no se va a dar nunca así. no. Entonces, primero eso, la ayuda a la víctima es esencial, pero después yo creo que hay un tema, podés darle un castigo al que mató, sí, está bien, poner que sí, pero vos le das un castigo y después te sale peor. O sea, en lo que está pasando en la realidad, ¿me escuchás ahí? Sí, sí, estoy escuchando, estoy escuchando. No, perdón, pensé que se había trancado. No, no, yo Eh, quedé trancado la cara nomás. está. Lo que está tipo la realidad es que vos le das el castigo, ¿sí? Pues se lo estamos dando, cárcel, Mm, todo, y después sale peor. Y después si te mató a tu primo, después te mata a tu padre, qué sé yo. ¿Entendés? El que entra por robo sale asesino, no obvio, todos, obvio, obvio. deben estar. Estás hablando del deterioro y que en realidad es una escuela de chorro a veces Exacto, porque, y es así, sí, la violencia que se vive ahí adentro, ¿no? O sea, pa. por eso. Si vos a la violencia le respondés con más violencia, lo único que vas a hacer es seguir fomentando de alguna manera esa ira. Claro, y yo te pregunto, entonces, ¿qué hago? ¿Lo dejamos libre? Que lo acompañe un psicólogo, ¿entendés? Bueno, no, por eso. No, Es no, como, o sea, a mí me gustaría, o sea, por mucho tiempo pensé así, ¿no? Pero por otro lado, primero que hay gente que sostengo que no tiene solución, o sea, que sí tiene solución, pero los estados latinoamericanos por lo menos no tienen la infraestructura ni la capacidad económica somos uno de los países que tiene yo más estoy de acuerdo, presos. Y, yo estoy de y acuerdo. hay cierta gente de la Ahora, sociedad que yo no quiero cruzármela por la calle, literalmente, o sea, por más que empatice con su entorno y por más que empatice con donde vino, y todas esas cosas, literalmente no me lo quiero cruzar por la calle, sinceramente, prefiero que esté guardado, ¿sacás? sin Por- duda. No, no, no. O sea, te entiendo. Eh, pero vos pensá, o sea, primero que no lo podés guardar para siempre, no, obvio. porque esas son, primero que o sea, acá no está permitido, pero además, digo, también te sale plata, le sigue saliendo Sí, plata al Estado tener obvio. a 50 personas para siempre, ponele que está. Segundo, o sea, si en algún momento sale, como dijimos, probablemente se haga peor. Mm. Entonces, en ese sentido, o sea, después vemos que le dan, no sé, 6 meses a uno que hizo una rapiña. Y dices, ¿cómo 6 meses? Este estado, qué horrible, no sé Claro, obvio. cuánto. Y es que si vos le das más, sale 70 veces peor. Claro, Entonces, pero no puede ser que haya.
vos ves informativo y se atraparon a tal persona, 17 antecedentes penales. Llega un punto que vos decís, Claro, vos, loco, o sea, sinceramente, tipo, este tipo no está apto para vivir en sociedad. No está apto, ¿entendés? Y si vos pones a pensar en Estados Unidos, los índices de reinserción carcelaria, claramente hay un tema de longevidad de la vida humana que te lo trancan, pero los presos que vivieron, que estuvieron más de 10 15 años en la cárcel tienen menos reincidencia, porque estuvieron 10 15 años, y está espantoso eso. O sea, estamos hablando de sacarle la libertad a la claro. persona, que es lo más preciado, ¿no? Tipo, con lo que nacemos. Yo con lo de con lo de que decías de La Plata, hay una cosa, ¿no? Que es muy importante, que también La Plata es donde la ponés. Porque Obvio. Uruguay, por ejemplo, es el país con más policías per cápita del mundo. Ahí cabeza a cabeza con Argentina. Y Argentina es un país de 40 millones de personas, ¿no? Nosotros tenemos 3 Sí, millones. sí. Pero somos igual el país con más. Y hace un mes contrataron 1000 policías retirados. Entonces, eh, yo qué sé, ahí se sigue poniendo la plata en lugares y reproduciendo modelos, de alguna manera, que creo que estamos todos de acuerdo, que no ¿Quién? están dando Claro. resultados, porque aunque Sí, te sí. bajen, no sé, te baja 30% la rapiña, todo bien, pero seguís teniendo un 50% de rapiña. Sí, sí, sí. No, no, Entonces, eso estoy totalmente de acuerdo, ¿eh? Hay una mala gestión, pero también el problema es que nadie quiere trabajar con esa gente. no, ¿Cómo está convences a bien, porque, alguien de trabajar con esa gente? bueno, claro, por eso. Entonces, vos tenés que buscar alguna forma de, de que esa persona resignifique todo eso toda esa violencia que trae. Porque a vos, la primera vez que yo fui a una cárcel, que fui a Concar, fue que me di cuenta que era imposible que una persona, o imposible no, pero muy difícil, que una persona se rehabilite ahí adentro. Porque fui y estábamos en el módulo 8, había una celda, ¿no? Una puerta no sé, Te chapa. de, no, de hierro, de no sé cuánto de grosor, pero va muy Sí, gruesa sí. y toda abollada por adentro. Y vos decís, ¿cómo hacen para abollar esto? O sea, tiene que tener una fuerza subnormal. Y el loco, el del Instituto de Rehabilitación, que son los que trabajan ahí en la cárcel y, bueno, medio que ordenan todo, me dice que nos dijo que ese lugar ese era el coso donde iban los primarios. Entonces imagínate, llega un tipo que por primera vez tomó una decisión o sea, que está salada, primero, ponerle que mate a alguien, Mm. que está salada y que obviamente conlleva un montón de violencia. Y lo primero que hacen es meterlo en esa celda por 180 días preventivamente, Fua. para después meterlo 4 años más. Entonces el loco entra con toda esa violencia, bueno, habiendo sido arrestado probablemente también de alguna forma violenta. Lo meten para ahí y sabe que va a estar 180 días ahí para después salir una vez y volver 4 años. O sea, le dan como una probadita, digamos, para volverte a meter después. Los locos dice que agarran toda esa violencia y que le saquen la libertad, agarran como no sé, algo tan instintivo como hablábamos hoy de la ira esa, que se reproduce en sí misma Mm. y sacan esa fuerza como para abollar una puerta de ese grosor y de hierro que es una cosa Claro. impresionante. O sea, yo como la Re. vi, no sabés lo que es. Entonces, nada, va por ahí, o sea, no, eso que te decía hoy, lo de la resignificación de la ira y todo eso, ahí no vas a resignificar nada, lo único que vas a hacer es seguir reproduciendo lo mismo y ya, chao. No, Eh, literal, literal. Es que yo estoy 100% de acuerdo con eso, sacás. Pero en realidad tendrías que armar un sistema desde cero, ¿no? sí, sí, Este,
y armar un sistema de cero quiere decir que todos los que entraron presos anteriores no vale, porque en realidad si vos cambias el sistema, estás cambiando las reglas y hay que tener una infraestructura y una burocracia para cambiarle la situación a todas esas personas. Y es Es muy que, complejo, o sea, y es muy complejo más allá de las situaciones. Y me parece que antes que en esa gente que se equivocó, el país, por así decirlo, yo lo miro desde Uruguay, tiene que poner foco en gente y la plata en gente que no comete esos delitos acá. Primero, ¿no? Claramente no sí. dejan de ser personas y hay que enfocarse en ellos porque es una situación muy cruda. Pero está, con el tiempo fui viendo y dije, está, pero está todo bien. Pero si vos matas a mi padre, no quiero verte nunca más por la calle, ¿entendés? Obvio. No, no, o sea, yo creo que tienen que ir un poco al mismo tiempo, o sea, no podés descuidar ninguna de las dos cosas, porque como te digo, mañana sale uno y te mata a otro más, ¿entendés? O sea, siendo egoísta, ¿tá? Porque no te maten a vos, por querer vivir vos, no vas a querer que el que entró porque te robó, después salga y te pueda matar, Claro, obvio. ¿entendés? Obvio, obvio. Entonces, Mm. yo qué sé, para mí tiene que buscar una forma, a ver, yo no soy un experto en nada como para No, no, decirte esta es no, la no, solución. ni que hablar, y yo tampoco, y capaz Pero que, hay una cosa que es que hablando en la facultad mismo con gente que es que sí, que es experta en esos temas, yo que sé, que estudia criminología, que estudia victimología, que estudia todas esas cosas, les hablas y te cuentan, no, sí, mirá, o sea, el otro día fuimos porque estaba la discusión de los artículos que van a poner de materia penal o inseguridad o lo que sea, de la LUC, ponele, mm, esto me lo contó un profesor, el catedrático del derecho penal, y nos invitaron obviamente como instituto de criminología de facultad y instituto penal, no sé cuánto, bueno, a dar nuestra opinión y hablar y no sé qué. Nuestra opinión obviamente era que esos artículos no iban a ser buenos, no iban a... Y quedó por esa y después les dijeron que lo iban a poner igual. Entonces, vimos que llevamos bien la pandemia, por ejemplo, en este periodo de gobierno. Me parece a mí que la llevaron bastante bien. sí, sí, sí. Pero la llevaron bastante bien porque tuvieron un grupo asesor de expertos en la materia que dieron bastantes pautas, si bien no las siguieron todas, pero dieron bastantes pautas de cómo manejarla. Sí. Y salió bien. Ahora, cuando llevan expertos en la materia de seguridad, en la materia penal, en la materia de criminología, de victimología, todo eso, lo único que les dicen es gracias, chao. Y ponen exactamente lo que esta gente les dice que no iba a ser bueno poner. Entonces, yo qué sé, es como un... Digo, eso es complejidad política, ¿no? Porque la seguridad sí es un tema político, es un tema que, que justamente fue uno de los grandes pilares para el cambio de gobierno, por ejemplo, entonces, como que está, o sea, ahí van a hacer el juego político que les sirva, por más que quieran cambiar no sé qué y Sin quieran cambiar duda, no sé cuánto. por eso yo digo que no hay, o sea, para mí falta cierta voluntad también, además de plata, pero la voluntad está en invertir más en más policías, más no sé Sí, qué, sí. más no sé cuánto. Ahora quieren hacer tres o dos, no sé cuánto, cárceles más. Y ahí va la plata de vuelta. Entonces, yo qué sé. Está, pero también hay Eh, sobrepoblación, o sea, tenés tipo 70 en una celda, es espantoso. sí, 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 o Ya de sea, por sí está bien, dos, está de menos. obvio, está bien hacer más, pero eso, o sea, ves a dónde sigue yendo la plata Claro, claro. y no por voluntad, sino porque capaz tienen que hacerlo, porque hay sobrepoblación y todo eso, pero porque siguen eligiendo el mismo sistema que sigue reproduciendo lo mismo. Sigue haciendo que tengas que invertir la plata en más policías, más cárceles, más no sé cuánto. Entonces así, digo, toda la plata nuestra, porque al final es de la población, Mm. se sigue gastando, como vos decías, en esa gente que por ahí se equivocó, en vez de gastarse en otras cosas que podrían ser mejor
o mismo en gastarse en que esa gente que se equivocó pueda volver realmente a una sociedad y ser funcional. Hmm. Está interesantísima la charla, vos. Pero vea, te cuento que vamos una hora de episodio ya. Ah, Y para ir cerrando, yo suelo preguntarle a la gente que invito que me haga una pregunta a mí sobre cualquier tema. Así que nada, te invito a que me preguntes algo. Eh, lo que sea, vale, lo que se te ocurra. vale. A ver, ¿qué, qué cambios o qué cosas, qué, qué cuestiones te quedás pensando de esto de toda la charla? O sea, ¿cuáles son las cuestiones que más te dejaron pensando y que por ahí te vas a poner a analizar a futuro como decir, pa, esto no lo había visto de esta manera? Este. O sea, vos sabés que claramente me resultó re interesante la charla, pero pila de cosas que hemos tocado, fui por un lado y para el otro. O sea, me explico. Tipo, en esto sobre el punitivismo y la mano en coche, creo que, tipo, doy fe que 100% estoy de acuerdo con lo que vos decís. Tipo, que en realidad la violencia genera más violencia y que hay que, hay que tratar de pensar de una forma más eficiente o llegar mejor los recursos. Pero eso como que termina siendo a veces como lo cliché, ¿no? Tipo, hay que invertir en educación. Es como decir hay que invertir en educación, ¿no? Claro. Y lo que me quedo pensando así es que hay un montón de cosas para hacer, ¿no? Y me queda la cabeza de ¿por qué no se hacen? ¿Entendés? O sea, eso es lo que me queda más razonando, tipo, bueno, ¿y por qué no se hace todo esto que estamos pensando si dos estudiantes lo podemos charlar con total naturalidad, ¿no? Vemos que la agenda política que termina siendo un reflejo de la sociedad termina siendo un debate totalmente unga unga, ¿no? Sin ninguna calidad, digamos, de, de verdaderamente solucionar los problemas, ¿no? Termina siendo más un peso político y no sé qué, no sé cuánto. Y eso creo que es lo que más me queda en la cabeza. Porque o sea, siento que pila de cosas que las hablamos yo las había repensado, ¿no? Capaz que terminé, por ejemplo, de entender un poquito sobre el anarquismo, que eso me hizo gozar, tipo, en el sentido de que es complejo, es algo complejo que nos cambia un montón de paradigmas, entonces está. Nada, por ahí va, no sé si contesté la pregunta, pero Sí, 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 más bien, no, no. O sea, me este, alegro que te haya quedado cosas para pensar, porque es medio la idea, capaz, y también obvio, obvio. para quien lo mire, ¿no? Que también es un poco la idea. Bueno, vamos despidiendo el episodio. Gracias Juanma por sumarte. No, Eh, gracias a vos por la invitación. Espero que haya estado bien y bueno, y nos vemos en el próximo episodio que va a ser el último de la temporada 1. Así que si llegaron hasta acá, los espero el domingo que viene en el directo que voy a hacer. Y nada, con esto termino el episodio. Espectacular.